a After Talks. Nos ha tocado vivir una etapa convulsa e inestable, con conflictos bélicos que creíamos que ya forman parte del siglo pasado. ¿Quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI veríamos tanques por las calles de un país occidental fronterizo con nuestra querida Unión Europea? O la tensión en la Franja de Gaza, o la continua amenaza nuclear. Conflictos que cobran visibilidad y llegan a nuestros ojos gracias a unos profesionales que se juegan la vida en primera línea de batalla. Son los reporteros de guerra, valientes profesionales que eligen no apartar la mirada, narrando la crueldad de una guerra como testigo directo de la barbarie, y que de otra forma quedaría sepultada en la otra parte del mundo, a miles de kilómetros en nuestro cómodo y afortunado lugar en el que vivimos diariamente. Sin embargo, no hay que olvidar que detrás de la cámara está la persona, trabajando en condiciones muy hostiles. En los próximos minutos nos adentraremos en el alma de uno de estos intrépidos reporteros de guerra, explorando sus experiencias, sus motivaciones y los riesgos a los que se pone a realizar su trabajo. Hoy tenemos a Alberto Hugo Rojas, reportero gráfico de guerra, además de ser cofundador de la ONG Paz en Construcción y miembro de Reporteros Sin Fronteras. Buenos días y bienvenido, Alberto. Hola, muchas gracias por invitarme y poder poner un puntito en esta profesión que a lo mejor no se entiende muy bien qué hacemos, pero bueno, y la importancia de la salud. Un placer también para nosotros. Bueno, antes de comenzar, como siempre, informaros de que estamos grabando esta sesión para posteriormente subirla a nuestro canal de YouTube y redes sociales. E igualmente también deciros que tenemos habilitado nuestro chat para que a través de él podáis comentar o preguntar alguna pregunta a Alberto y luego al final, si da tiempo, se la trasladaremos. Bueno, uno de los principios de la prevención es evitar el riesgo, ¿no? Es algo que cuando estudias el máster te lo grabas en la frente, ¿no? Evitar el riesgo, evitar el riesgo. Sin embargo, tú como reportero de guerra no solo lo evitas, sino que vas hacia él. Hay un punto de temeridad en tu profesión y ¿cuántas veces has pensado, estoy vivo de milagro, esta vez ha estado a punto, ¿por qué tengo que venir hasta aquí? Es la última vez que vengo. Cuando Pedro me comentó el poder participar en esto, en la oficina de Lanzarote, digo, bueno, es que nuestra profesión es todo lo contrario a prevenir riesgos, aunque tenemos que tener una serie de pautas muy en cuenta. Pero cuando te enfrentas a situaciones muy límites, donde la seguridad es ninguna, eh, eh, no hay prevención que esté delante a lo mejor de tu visión, ¿no? Es muy complicado. Un punto de temeridad, mm, no sé si ciertamente se puede decir así, porque muchas veces cuando las personas están huyendo de un punto determinado al que tú tienes que ir, porque tienes que, una labor importante de los medios de comunicación, de la prensa que estamos sobre el terreno, es ser el altavoz de lo que ocurre, el dar veracidad a lo que pasa, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, la ofensiva del 2014 en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, no se trata de tú y yo contra ti, tú contra mí. Se trata de verificar lo que está pasando, ¿no? En esa ofensiva del 14 sí estábamos la prensa internacional dentro, a diferencia de hoy, ¿no? Entonces, cuando se ponían cosas sobre la mesa como información, cuando se bombardeaban colegios de Naciones Unidas, por ejemplo, eh, que se decía porque había armas o se lanzaban misiles por allí, nosotros teníamos que ir a ver si era verdad. Entonces, al ir al ver que era verdad, veíamos cuál era la realidad, que dentro de esos colegios solo había familias. Y entonces, esa es una gran importancia. Igual que en Ucrania, ¿no? Las dos veces que he estado en Ucrania, mayormente cuando caen las bombas, tienes que intentar estar en un sitio seguro. Cuando suenan las sirenas, te avisan que puedes bombardear o no. Entonces, si estás siempre pendiente de las sirenas, no podrías ir. Nosotros tenemos que ir a donde han ocurrido los bombardeos. Si son cerca de ti, tienes que cubrirte o si puedes ir a grabar lo que está pasando. Entonces, muchas veces esas pautas que tienes desaparecen, ¿no? Cuando no hay ningún lugar seguro para nadie, para ti tampoco. Cuando estábamos en la Franja de Gaza sí había una serie de hoteles donde estábamos la prensa que estaban muy localizados, coordenadas que había, pero eso no quitaba para que te llamaran y te dijeran evacúa a tu hotel que lo vamos a bombardear. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Entonces teníamos que salir de ese hotel y volver, ¿no? Hay ciertas zonas de seguridad, pero en otras guerras no. En Ucrania tú estás en el frente, estás en ciudades que son bombardeadas y no hay zonas seguras, por decirlo así. Cualquier lugar puede ser un objetivo. Y, por ejemplo, cuando te sale esa oportunidad de ir a un destino que está viviendo un conflicto bélico armado,
¿Cómo te preparas antes de viajar hacia una zona así? Es decir, ¿qué medidas preventivas adoptas para un poco salvaguardar tu propia seguridad? Ujú. Y cuéntanos también, es decir, ¿cómo fue esa última experiencia en Ucrania donde tú me has comentado que tuviste muchas dificultades para encontrar lo más básico que puede ser un chaleco antibala, ¿no? Sí, lo ven ahí detrás porque lo conseguimos a última hora hace 2 años. eh, y hay que entender que en esto de los medios de comunicación hay como categorías, ¿no? Yo no soy de la CNN ni Televisión Española, Radio Nacional de España, medios grandes que tienen personal contratado y son los que envían, y cuando llega sobre el terreno tienes al que llaman fixer, que es un local, que puede ser, en Ucrania eran muchos profesores de español, por ejemplo, o estudiantes de español, que se ofrecían a la prensa y trabajaban, ¿no? Que tienen los contactos para entrar, salir, y cuando quieres hacer una historia, una entrevista, lo saben todo. Yo, por ejemplo, no me puedo permitir un fixer, por ejemplo. No puedo pagar a alguien 200, 300, 400 euros al día. Yo soy freelance, voy por mi cuenta. Y si mis fotos no se sirven, no ingreso. Si esas fotos se roban, porque las publicas en redes, aunque tenga la marca de agua, o los medios no interesan, pues no haces nada. La importancia es estar sobre el terreno para verificar lo que ocurre. Entonces, yo como freelance, desde hace un tiempo no solamente eh, mayormente mis fotos ya casi no están en los medios de comunicación porque las tenemos a través de Paz en Construcción, del cual hoy estoy en Fuerteventura porque estoy dando las charlas en los colegios que trabajan con la fotografía, con lo cual esto se complica más. Entonces, como freelance, nosotros tenemos el soporte de Reporteros Sin Fronteras, que gracias a la Fundación Miguel Gil, desde hace unos años, fue un fotógrafo asesinado en África, ¿no? Y donan una serie de chalecos antibalas y chalecos. Pero somos muchos, no hay para todos. Ahora la fianza que tenemos que dejar para el chaleco es menor, son 300 euros o así, pero anteriormente eran 900, 600. Para un freelance muchas veces es imposible dejar esa fianza, tienes que ser miembro de Reporteros Sin Fronteras y puedes acceder a ese equipo de protección. Si hay para ti, tienes que poner una fecha de entrega también, ¿no? Hay una serie de seguros de vida que no te cubre todo realmente. Finalmente, bueno, si pasa alguna cosa puntual, pues hay un dinero para poder repatriarte, lo que sea, ¿no? Pero no siempre son efectivos. Tampoco lo puedo pagar muchas veces cuando voy a hacer estos trabajos, ¿no? Eh, ¿Qué nos pasó el año anterior? En el 22, cuando estalla la guerra, es la guerra y todo el mundo necesita dos equipos de protección. No había. De las fábricas no daban abasto. Y tuve suerte de encontrar varios proveedores en Londres, un proveedor en Londres y otro en Ámsterdam. Entonces, a última hora, estando en Francia, 3 días antes de marcharme a Ucrania, conseguimos uno, pero era mucho más caro. Lo estamos pagando todavía en cómodos plazos. Entonces, tiene su garantía también de 5 años, las placas balísticas, el chaleco. Compramos la máxima protección. Pero no tenían en ese momento, tenían la funda, el chaleco blanco, la armadura blanda que llaman dentro, que son telas balísticas, las placas, que cada una son cerca de 400 euros cada una, tienes que llevar dos, el casco, pero no tenía las protecciones de cuello, por ejemplo, y hombros, de brazos y de ingle, ¿no? No las tenía, pues no fuimos con lo que teníamos. Y, y es lo que hay, ¿no? Las mujeres lo tienen más complicado porque a veces el chaleco tiene que ser adaptado a su cuerpo, no se hacen así, con lo cual pueden ser más caros. Entonces, tenemos un equipo de protección que tenemos todavía que comprar algunas cosas que nos faltan, que también caduca, por eso te digo, las placas tienen 5 años de garantía. Quiere decir que si yo recibo un impacto y no funciona, puedo reclamar. Entonces, una broma muy mala, mi humor un poquito negro a veces. Cuando lo cuento en las charlas con los niños se ríen, se dan cuenta de, claro, es que vimos en la Unión Europea que podemos reclamar. El chaleco está hecho vino de un proveedor que estaba en Ámsterdam, que es fabricación europea, y tenemos derecho a reclamar, ¿no? Entonces tiene sus garantías de protección, como hay que cuidar. Entonces, eso te garantiza una serie de cosas. Pero cuando cae una bomba delante de ti, mm, es bestial, ¿no? A mí me ha tocado alguna ocasión alguna onda expansiva en Gaza especialmente y fue una sensación muy mala, ¿no? Te quedas, y no tenía chaleco antibalas tampoco puesto, estaba en la ventana. Y notas como es un golpe bestial, se te queda el esternón y como contraído todo, estuve varios días muy mal con la presión y después viene el fuego, después vienen las esquirlas o la metralla que tenga dentro. Yo tuve suerte que solamente fue onda expansiva, ¿no? Porque la bomba era bestial, pero cayó un poco lejos y fue el golpe, ¿no? Entonces, no siempre lo llevas puesto, no siempre puedes ir a los lugares donde vas a ver que ha habido un bombardeo como en Ucrania, donde dependes mucho de la suerte, mucho de la suerte. Yo las 2 veces en Ucrania, la primera fue desde junio
hasta octubre del 22 y en el 23 el año pasado volví desde junio hasta el 25 de noviembre. Fui alargando, alargando lo que dura el dinero, que nosotros como freelance dependo actualmente pues tenemos el proyecto, que la financiación que tenemos es para el proyecto y lo que nos queda ahí es con lo que podemos tener para poder realizar los reportajes sobre el terreno y seguir visibilizando las situaciones para después aportar ese nuevo material al proyecto educativo. Para esa parte no tenemos ni financiación ni nada todavía. Y entonces vamos con lo justo muchas veces, ¿no? Y asumes riesgos que en otras circunstancias, si tuvieses una mayor cobertura, tendrías un coche, tendrías una serie de situaciones de protección que otros compañeros sí pueden tener porque tienen esos recursos. Nosotros como freelance, la precariedad es absoluta muchas veces, ¿no? Y que a veces no te compren ni siquiera las fotografías, ¿no? Ocurrió un tiempo como estaban los periodistas españoles secuestrados en Siria, que yo entré en Siria con un grupo de españoles y un italiano en el 2015 y era un miedo terrible, porque todos escuchábamos el daño que hacía el Daesh, el autodenominado Estado Islámico, que no representa la religión, que son terroristas y asesinos. Por eso este trabajo es intentar hacer pedagogía. Y eso fue un miedo terrible porque nos movimos en toda la zona con las defensas kurdas del norte de Siria, pero toda la zona o sea, ellos estaban tocando a Turquía, ¿no? Y toda la zona hacia el sur, Raqqa y lo demás, estaba en manos del Daesh. Y entonces sabíamos que había 3 periodistas españoles secuestrados, pero no sabíamos en manos de quién estaba. Entonces, ese miedo psicológico fue muy fuerte. Después supimos que estaba en manos de Al Qaeda, que bueno, se tratan más o menos bien y lo que quieren es dinero, no van a... El Daesh lo que hacía era asesinar cruelmente, que fue cuando el mundo se dio cuenta cuando asesinaron a Jay Foley delante de la cámara y le cortaron el cuello. Pero eso llevaba viviendo en la población muchos años antes, pero nadie miraba allí. Supongo que lo has comentado ahora mismo, ¿no? Está rodeado de sirenas, de armas antiaéreas y bombardeos, pues no se antoja como, precisamente, ¿no? Como el ambiente de trabajo más idóneo. ¿Cómo te acostumbras? O si es que te acostumbras a convivir con ese miedo en tu día a día. Eh, yo a veces, cuando los niños me preguntan en las charlas, ¿pasaste miedo? Digo, no, yo pasé terror, que es distinto. Entonces, cuando tú estás en tu casa, como aquí, ¿no? La zona aquí en el hotel en Fuerteventura es bonita, ¿no? Y tienes la vida que ves, pero la vida se paraliza cuando empiezan a caer las bombas, o mayormente suele ser de noche. Tú estás durmiendo y de repente empiezas a oír. Claro, mi instinto siempre es pon la cámara rápido y eso es un riesgo, porque la bomba puede caer enfrente de ti. No sabes, y estás escuchando las explosiones todo el tiempo. Te tienes que ir a un refugio, no hay refugio, porque estuve en el sur mucho tiempo el año anterior, el 22, en el sur, en la ciudad de Mykolaiv, porque un poquito más allá estaba Gerson, la reconquista de Gerson en la ofensiva, para un poquito más allá está Crimea, ¿no? Y a Mykolaiv llegaron el día 24 de febrero a las 4 de la mañana, desde Crimea. O sea, entraron para adentro con todo y llegaron hasta allí. Si caía Mykolaiv, caía Odessa, y Odessa ya era Moldavia, que es el plan de Putin, ¿no? Eh, y, y era horrible esa ciudad, porque esa ciudad fue el escudo que protegió a Odessa y que protegió a Europa, porque ese es el corredor. O sea, la valentía de la gente en esa ciudad era resistir, pero no tenemos refugio. Te tienes que ir a un sótano. Yo no me meto en un sótano ni loco, porque veía cómo desaparecían edificios y son los misiles estos tierra-aire modificados de los aviones, porque tiran cosas muy antiguas. Pues bueno, pues hace una avería tremenda y ojo, pero cuando vienen los misiles hipersónicos, el edificio desaparece, te quedas encerrado abajo. ¿Qué hacíamos? Nos metíamos en el baño, que era la única zona que previene un poco, porque tú veías cómo quedaban las manzanas de un misil, ¿no? Después, haciendo un reportaje de una compañía de Radio Nacional de España sobre rescate, los bomberos decían que donde encontraban los cadáveres de la gente quemada era dentro de los baños, porque las paredes colapsaban. Entonces, que tampoco era una buena idea, pero era la única que había, ¿no? Entonces, es terrible. Te terminas de acostumbrar. No es mi guerra. Yo tuve un gran problema el primer año que fui, que yo quería continuar, pero yo estaba muy mal, pero no me daba cuenta, ¿no? Entonces ya era al final, el compañero dice, no es tu guerra, tienes que volver, ya está suficiente, has librado muchas veces de cosas. Y justamente en esos días que reflexioné en el hotel, iba a un apartamento donde me había quedado varias veces, pues esa noche bombardean el apartamento enfrente, el edificio que veía todos los días enfrente, y yo no estaría aquí, porque yo siempre colocaba la cámara, salía del baño a ver cómo estaba la cámara,
y ese edificio lo tenía a menos de 5 metros. Nada, al lado. Siempre pienso, no estaría aquí, pero eso lo pensabas muchas veces que había pasado muchas cosas, ¿no? Ujú. Sí, al final os convertís en, a través de vuestra cámara, sois los Mm, ojos, ¿no? Para el resto del mundo y para claro, visibilizar esa crueldad que si no fuera por vosotros no seríamos conscientes de la barbarie que supone, ¿no? claro. ¿Cómo te Mm. afecta a nivel psicológico ver en primera persona tanta destrucción, tanta barbarie? ¿Has llegado a sufrir lo que se denomina, ¿no? Estrés por compasión? En general en nuestra sociedad hay una deuda inmensa, aunque ahora se normaliza un poco el hablar de la salud mental y todas estas cosas. Creo que a veces en un punto se llega a frivolizar bastante, ¿no? Porque no hay recursos suficientes para la sociedad como tal, ¿no? Entonces, el tener ese estrés postraumático es cosas con las que tienes que luchar todo el tiempo, ¿no? Y yo siempre cuando estoy con los niños y las niñas, los jóvenes en las charlas, yo digo, bueno, esto es un colegio en Kharkiv, ¿no? Es una de las tarjetas que entregamos, ¿no? Esto es un instituto. Ahí está el niño jugando a baloncesto, los otros están ahí con su bicicleta. Esta es otra imagen que estamos usando este año. Estos son niños huyendo del sur de la Franja de Gaza al norte, de un lugar donde bombardean mucho ahora al norte donde bombardean un poco menos. Entonces ves que se llevan las cosas. Yo digo, yo tengo suerte, si todo sale bien, yo regreso a mi casa, ¿no? Pero cuando tienes que luchar con todo esto, a mí en estos años, desde el año 2002, que empecé a hacer trabajo, porque yo de niño quería ser reportero de guerra, con 7 años me parecía una cosa, yo veía los eh, reportajes en Informe Semanal, de los que cubrían guerras en algunos países de América y tal, y yo quería hacer ese trabajo, ¿no? Esto con 7 años. La primera vez que intenté hacerlo, recuerdo que había me hacía agencia F, a por lo menos tener contactos en la zona, que es lo importante que tienes que preparar de inicio, ¿no? Claro, entonces había que revelar carrete. Yo decía, no, no, necesito a alguien que revele en el desierto, tal. Yo era muy joven, apenas no llegaba a 18 años. Y claro, esa era la dificultad, ¿no? Mandaban solo a la gente que sabía. Entonces, en el año 2002 junté mi dinero y me fui. Ahí con 3, 4 contactos en Palestina e Israel y fue mi primera guerra. Desde entonces hasta hoy. Lo peor de este trabajo ha sido siempre los niños y las niñas. Ha sido horrible. También en estos años he estudiado cosas relacionadas con la sanidad y la discapacidad para poder ayudar en equipos médicos, ¿no? A veces dejo la cámara y me implico con equipos médicos en temas de bueno, en las islas griegas, cómo estaban la afluencia desde Turquía a las islas griegas allí con algún equipo médico, eh, salvamento marítimo humanitario y después con grupos de profesorado de sanitarios que trabajan en lugares de migración por Europa o mismamente en la Franja de Gaza, ¿no? O sea, aquello era horrible y las normas que tienes como sanitario para hacer estas cosas, solo puedes hacer esto. Te veías en situaciones desbordadas y que dices, pues si yo no puedo hacer esta técnica porque esto tiene que hacer una enfermera que sea muy especializada o un médico. Digo, pues si tienes a alguien que se está muriendo, ¿qué hace? Lo que te dicen, ¿sabes? Entonces, era cuando ves un sistema desbordado con miles de heridos, o sea, miles de heridos, y sobre todo niños, los niños ha sido lo peor, lo peor. En esta guerra de Ucrania, a los 2 años, no solamente los niños, pero han sido las abuelas, que no se quieren marchar y se quieren quedar en su pueblito, eh, señoras de 80, 90 y pico años que han sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí están, y las sacabas a Alemania o Polonia, y estas niñas, estas mujeres se mueren de pena, al final, ¿no? Entonces, las abuelas en esta guerra ha sido horrible, ¿no? Entonces, ver situaciones que normalmente suelen ver en televisión y tú estás delante de ellas, son extremadamente duras, porque es la realidad. Pues cuando ves un poco la polaridad de la sociedad, pues si en todos los conflictos, ¿no? O sea, eh, es horrible, ¿no? Porque la realidad es que nos basamos en el derecho internacional y ahí ponemos los derechos humanos, por eso hacemos el proyecto que hacemos, ¿no? Paz en Construcción enredado con los derechos humanos, es saber cuál es la base de la convivencia y de los valores de la Unión Europea, que están muy bien definidos, que no tienen que ver con ideologías del odio, pues si no tendríamos la Alemania de Hitler, o con creencias donde no se respetan los derechos humanos. Tenemos países que son amigos nuestros, pero muchos son con mandatarios que son violadores de los derechos humanos y no pasa nada. Entonces, y tenemos que escuchar a las personas que el señor Putin era muy despreciable hace 10 y 20 años. En 2006 asesinó a un exagente de la KGB con polonio. Nos puso en peligro a todos.
pero entonces no hicimos nada, ¿no? Entonces, si empiezas a ver un poco cómo se va gestando todo y por eso la importancia de la gente experta que habla de las cosas, ¿no? Pero ¿quién paga todo esto? La población inocente. Entonces tú te ves muy impotente y esto te termina afectando muchísimo. Pero bueno, tú llegas a tu casa y tienes tu realidad que a lo mejor se te hace muy grande. Y esa es un gran problema de que estamos, los freelance como yo, por ejemplo, eh, en el final de nuestra vida laboral, que puede ser, te quedas y no vuelves nunca más. O sea, yo tengo la idea de que salgo y pues, yo he visto a compañeros y a gente muy mal, entonces digo, por favor, si me toca a mí que sea muy rápido, por favor, que no me entere, pero tienes esa conciencia de que tú vas a ir, igual en la una no vuelves. En España tenemos 11 compañeros asesinados en todo este tiempo. En Gaza llevan ya ciento y pico, casi 200. En Ucrania ya van por 12, ¿no? En otros países del mundo, simplemente por opinar o defender la realidad social, tal, pues Colombia, México, los objetivos somos la prensa, ¿no? Y entonces no existe una protección específica para los freelance, que tampoco somos tantos, ¿no? Y volvemos de zona de guerra para cuidar nuestra salud física y mental, que estamos muy tocadísimos, ¿no? Pero intentas continuar, porque esa es la fuerza. Y tampoco existe eh, una, eh, una protección final en tu vida, una prestación, porque a veces ni siquiera cotizamos, que esa es otro problema, porque como no estás dependiendo de medios, si facturas, facturas con tu RPF, pero no llegas ni siquiera para cotizar muchas veces. Con lo cual nos vamos a ver en el final de nuestra vida psicológicamente mal, físicamente mal y sin ninguna pensión. Optamos a una pensión no contributiva y no existe ningún sistema de protección, que es algo que llevo diciendo hace tiempo, que debería existir ya que hacemos una labor social importantísima en la que ya hacemos suficiente con jugarnos la vida e intentar volver, que tengamos alguna protección social final para nuestras vidas o en el momento que no puedes más, ¿no? Esta sí es una previsión de riesgo. Mm. Y, Sí, una vez más lo que has comentado, ¿no? La precariedad entre el freelance y aquel que tiene la suerte de tener detrás una empresa para la cual trabaja y su servicio de prevención, ¿no? Que de alguna forma puede claro, cuidar por él dentro de lo que es el ambiente tan hostil, ¿no? por eso en esta situación, cuando intentamos que a través de Paz en Construcción hacer una labor de ver lo básico en la sociedad, y necesitamos más apoyo para tener esa seguridad que de momento no tenemos, ¿no? O sea, para seguir haciendo ese trabajo. Pero en general, todos los freelance que nos dedicamos al reporterismo de guerra, crisis humanitaria y situaciones muy duras, que no solamente es enfrentarte a una guerra, porque ir a cubrir una frontera en la Unión Europea o en Europa es jugarte la vida también. Estaba en la frontera de Hungría, en la frontera de trabajando en el norte de Francia, en Calais, en las islas griegas, y ha sido poner tu vida en riesgo por el fanatismo de gente de que tú estás haciendo un trabajo para denunciar una situación y como estamos muy mal, tú eres el culpable, ¿no? Y vienen a atacarte. Estaba, tu equipo, me acuerdo de estar en Calais y cómo le daban 10 minutos a una familia para abandonar una caseta de campaña. Una familia que ha venido de Afganistán, que después de 20 años en Afganistán, y estaban allí en Calais para saltar a Reino Unido, se jugaban la vida de nuevo. En ese tiempo se metían por el Eurotúnel para llegar. Y la policía a los gendarmes le daban 5 minutos para salir de la caseta, mamás con niños, tal, y si no, ya iban a rajar las casetas, porque eh, la orden era presionar lo máximo para que se marcharan, no se van a marchar. Entonces, tú ver esa injusticia y meterte por medio para que una mamá con niños y les importa nada, ¿no? El recibir un empujón y terminar dañado, que te pasen cosas muy leves infinidad de veces, ¿no? Y estamos hablando de que estamos en nuestra casa común, la Unión Europea. Entonces, y esa protección que tenemos la prensa, según el Convenio de Ginebra y un montón de historias que se han firmado en este tiempo, porque en Reporteros Sin Fronteras hay una especie de librito que tenemos que leer de muchas cosas, de cómo se tiene que hacer el trabajo, y está lo que nos protege. Que esa autoridad no respete ni siquiera aquí, pues imagínate cómo te vas a un lugar donde cuando tienes el chaleco y el casco eres un objetivo, ¿no? Sí, además también te he escuchado en otras entrevistas, preparando precisamente esta, que decías que en muchos momentos has estado roto, ¿no? Ujú. Trabajar en un ambiente tan hostil y con la sensación permanente de estar en peligro, ¿influye en tu sueño y el descanso? Yo hace tiempo que no duermo bien, hace mucho tiempo que yo no duermo bien, porque ah, tú vas dejando gente en el camino que conoces, ¿no? A mí el- las llamadas y mensajes de personas que están en estos lugares
cuando la situación se vuelve peor y que te ves impotente, ¿no? Y que vas conociendo que hay personas que han estado contigo que van desapareciendo y no es una muerte natural, es porque han sido asesinados bajo las bombas o los han disparado directamente. Y cuando ves las situaciones que está viendo en televisión, que sabes perfectamente a lo que está pasando a la población y la equidistancia muchas veces como distante de la sociedad. Yo puedo hacer hoy en día, a mí cada vez me cuesta más hacer este trabajo porque sé a lo que me voy a enfrentar. Que la primera vez que fui en el 2002, que la primera vez que me puse un chaleco antibala porque me lo dejó un Chris, que era un reportero de la agencia francesa, que era chileno, y pude tener uno en ese momento, y yo no me lo creía, que estaba allí en medio de la ciudad de Nablus bloqueada, con los tanques en las calles. Estamos hablando de la segunda intifada en Palestina, y hacer una de las últimas fotos que hicieron Arafat cuando salió a rezar en Ramallah. Entonces estas cosas te impactan, ¿no? Estás ahí la primera vez en tu vida que estás haciendo por tu cuenta algo, ¿no? Tú preparas todo este viaje antes, ¿no? Contactos, qué equipo de protección vas a necesitar, si tienes que solicitar el chaleco antibalas o no. Ahora podemos tener uno tenemos uno y no me tengo que preocupar de eso. Tienes que dejar muchas cosas de tu vida solucionadas antes de marcharte. No es nada agradable. Y todo esto lo tienes que hacer antes. Es un trabajo previo que tienes que hacer contactos sobre la zona. No todos te van a responder igual. eh, Vas con un dinero muy limitado que intentas ir estirando lo máximo posible y al final vas entrando en deuda para poder continuar el trabajo y sigue sobre el terreno, ¿no? Y, y todo esto que tienes las pautas, tienes que saber tú mismamente la resistencia que vas a tener a la hora de enfrentarte a las cosas. Hay muchas veces que eh, entro en un capítulo de negación. O sea, cuando ya tengo todo preparado, ahora digo, no quiero ir. Me cuesta mucho, ¿no? Entonces ya llega un punto que tienes que arrancar, ¿no? Y te ves ya afectado un poco por todo y la presión, entonces eh, tu vida personal cada vez va siendo más complicada, ¿no? Para afrontar cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, personalmente mi papá murió el 28 de diciembre pasado y yo tuve que venir corriendo de Ucrania porque él estaba muy malito y pude estar sus últimos días con él. Pero siempre mi padre estuvo enfermo mucho tiempo, también afectado por todo esto, porque mi padre en estos tiempos de la prensa de inicio muchas veces se entiende que las jornadas son así, que si cobras en negro, si una empresa no te da alta, no te da alta, y ¿cómo que esto es así? Entonces hubo mucho tiempo que mi padre fue de esos que se quedó sin una pensión no contributiva y muy enfermo al final de su vida y sin las atenciones básicas, ¿no? Y irte fuera mucho tiempo, es decir, con los dedos cruzados que no tengas que volver corriendo, como me tocó en el final, ¿no? Entonces, suman muchas cosas a la hora de enfrentarte a todo esto, ¿no? Entonces, ahora estás con una pérdida grande familiar, con una vuelta de Ucrania muy larga, entonces no superas tus estrés postraumáticos de lo que puedas haber vivido, porque gran parte de mi trabajo es convivir con la población. Yo paso mucho tiempo en las ciudades, hablando con los niños y las niñas, con las familias, me muevo por las ciudades, estoy en el lugar mucho tiempo, cosa que a lo mejor no debo hacer. Siempre intento moverme, a lo mejor cambiarme de hotel cada 2 por 3. Entonces, todo esto lo tienes que asimilar antes e intentar mm, ir medianamente preparado. Pero al final lo que hablamos al principio, las normas que tienes estipulados, ¿no? Dice, bueno, si vas a un hotel, tienes que ser hoteles seguros, pero ¿cuáles son los hoteles seguros? Hay una lista, ¿vale? En Ucrania hay una lista de hoteles de Naciones Unidas, que más o menos está, pero algunos de los hoteles han sido bombardeados, ¿no? Eh, el, Tienes que quedarte en un hotel siempre de la quinta planta, cuarta planta para abajo. Al final, ¿cuántas plantas tienes este hotel? 15, 20, pues me quedo a la última, porque de allí puedo grabar. Entonces, no es una historia de temeridad, pero sí es una historia de decir, prevalece al final, es decir, cómo puedes contar que esto es real, ¿no? Eso es. Hace años no había reporteras de guerra, ahora ya se ve alguna más, aún siendo todavía muy minoritarias. Tú ya has comentado al principio de esta entrevista el problema que hay con los chalecos, ¿no? De que no están adaptados, Sí. que se fabrican para el hombre, básicamente, no están adaptados Mm, para la mujer. ¿Qué condicionantes, adicionales se encuentran en ellas que vayan a cubrir ese tipo de conflictos? mm. Claro, en esta profesión, en el trabajo que realizo desde hace años, siempre un objetivo fundamental es la infancia y la mujer, siempre, ¿no? Especialmente porque las mujeres tienen derechos reforzados y la gente no lo conoce.
la Convención para erradicar toda discriminación contra la mujer, del año 1979. Yo cuando doy las charlas explico en principio esto que nos hemos puesto como base de la sociedad, de la cual se basa nuestra legislación y los derechos humanos siempre que parece, yo tengo derechos, los derechos humanos son protección. Hoy es el Día Mundial del Agua. En el año 15 firmamos los acuerdos de París para que todo nuestro ambiente esté perfectamente y nuestra especie pueda continuar aquí. No tenemos esa conciencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derechos y veo el trabajo que hace la mujer, donde antes había una, dos, tres, Calaf, Rodicio, que estaba, yo la conocí cuando fui la primera vez a Palestina e Israel, ¿no? Entonces, todas estas personas que son referentes abren un camino, ¿no? Date cuenta que cuando estábamos en la Franja de Gaza en el año 14, esa ofensiva fue justamente en el Ramadán. Entonces, jamás ¿quién gobierna en la Franja de Gaza? Porque ganó las elecciones últimas que hubieron. Entonces, la visión es cada vez más radical. Pero como tú dejas un pueblo abandonado, al final te agarran los más radicales. Pero es que eso es básico en todo el planeta porque cuando estuve trabajando en la pacificación de las favelas en el 2011 fue para los Juegos Olímpicos y el fútbol, pero no para que la población viviera mejor. Entonces, el radicalismo que hay hoy de delincuencia y narcotraficantes que domina una ciudad es bestial. Pues no va aparejado a un plan social, sanitario, que ayuda a la población. Si tienes bienestar, no tienes que agarrar a lo más radical. Entonces, eh, en estos años cada vez hay más mujeres en los medios de comunicación que hacen ese trabajo. Por suerte, muchas son referentes y tienen la cobertura de agencias, por ejemplo. Y después los freelance, hay varias categorías que están, como yo, que no tenemos recursos ninguno y apoyo ninguno y no sabemos si vamos a servir las imágenes. O a veces te ocurre lo de, mira, tengo estas fotos de este hecho que verifica lo que pasa. No, hay algunas imágenes de internet. Digo, ¿qué? Así nos va, ¿no? Y después hay algunos freelance que sirven directamente al medio. Aunque no trabajan con el medio, muchas veces vemos a reporteros y reporteras que están haciendo el estándar en la noticia en Telecinco, en Antena 3, no trabajan para la cadena. Trabajan algunos para ellos mismos como autónomos o como empresas o subcontratados por empresas que sirven la señal, no trabajan para el medio. Y estas personas pueden tener una venta continua, con lo cual ingresan. Entonces yo conozco muchas compañeras que aunque estaban de corresponsales fijas en los lugares, algunas ya no recibían un plus por estar lejos. Eso desapareció cuando vino la crisis económica, que era lo que decía antes, cuando estaban secuestrados los periodistas en Siria, hubo una orden un poco así de, por favor, bueno, ahora ningún medio compre nada a los nacionales porque tenemos una cierta responsabilidad si les pasa algo, porque el Daesh cortaba cabezas, ¿no? Muchos subsistimos gracias a los medios internacionales, que nos compraban el material, sino de que vivimos, ¿no? Pues vino una pandemia que nos frenó. Las mujeres se tienen que enfrentar muchas veces a las ideologías del odio, a la violencia en el lugar, ¿no? Con métodos que solo afectan a la mujer, ¿no? Ser periodista en Afganistán hoy ya es imposible. Es imposible, ¿no? Tienes que enfrentarte cuando vas a cubrir a Irán o Arabia Saudí, tienes que aceptar unas normas radicales, que aquí no las aceptaríamos, ¿vale? Entonces es terrorífico lo que sufre la mujer haciendo un trabajo. Algunas intentan desafiar esto. En la Franja de Gaza yo compartí mucho tiempo ay, que se me va la batería. Perdona, que la había desenchufado antes. Sí. Compartí mucho tiempo con Ana Garralda, con Ana Alba, que falleció hace unos años de cáncer, era la corresponsal en Jerusalén. Pude compartir con muchas mujeres que trabajaban, Cristina, que trabajaba para Radio Nacional de España, que gracias a ella entramos en la Franja de Gaza, ¿no? Y enfrentarse en un lugar donde hay mucho machismo de base y mucha misoginia es bestial. Y ver cómo sortean ese trabajo en un mundo que parece solo de hombres, están abriendo un camino bestial. Ahora sí vemos muchas más, también porque hay mucho más de las redes sociales, se difunde más su trabajo, ¿no? Y los problemas a los que se tienen que enfrentar muchas veces son mayores que los nuestros, depende del lugar que vayas a cubrir. Entonces, enfrentarte en la Franja de Gaza en tiempo de Ramadán, donde la mujer tampoco tiene unos papeles muy importantes en la sociedad
y donde casi ni le puedes dar la mano, y están ahí, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo es en hablar sobre el trabajo que hacen las mujeres, ¿no? Sus historias sobre el terreno la trabajan los niños en los colegios y estas mujeres son referentes para muchas, ¿no? Y hoy en día tenemos la suerte de que hay muchísimas que están haciendo un trabajo excelente sobre el terreno en muchos medios, ¿no? A pesar de la precariedad, que muchas tienen esa precariedad, Sin que en duda, Católica si ya de tienen por sí es esa. difícil ser reportero, pues si encima de reportero ya no me quiero imaginar Sí. en ciertas zonas, en ciertos lugares, Y cómo los debe ser. equipos de seguridad, bueno, yo lo tengo aquí para que me acerco. Eh, Esto es simplemente el chaleco antibalas que llevamos. Pues para una mujer tiene que ser adaptado al cuerpo, tienes que tener las medidas, porque si no te va a molestar. Tiene unos centros que va y dentro tiene unas placas balísticas, que diga, un chaleco rígido. Esta es la máxima protección que existe, que es 3 Plus. Esto tendría que ser adaptado para una mujer. En Kiev sí estuvo en una presentación de unos chalecos que eran para mujer, ¿no? Entonces, toda mujer pide un casco balístico que soportaría una bala de guerra y para convertirlo en protección máxima tendríamos estas placas balísticas, ¿no? Que son de máxima protección, que ya convierte el chaleco en 4. Que tenemos que llevar, son dos de estas. Son dos placas que son estas, ¿no? Cada una cuesta casi 400 euros, imagínatelo. Y esto es simplemente un portaplacas, yo puedo meter las placas solamente, también le puedo añadir una armadura blanda, pero la armadura blanda estamos hablando casi de 900 euros, entonces cuesta un poco. Y puedo compartir el chaleco. Y el año pasado eh, no había, esta es la protección que tenemos de hombro y de cuello, ¿no? Que la puedo quitar. Y aquí tiene una protección de brazos y también una protección de ingle para por si acaso. Y el botiquín. Mm. Aquí es donde lleva la medicación. Por ejemplo, en Ucrania necesita pastillas de yodo, por ejemplo, porque hay radiación. Si estallaba la central nuclear de Zaporilla, cuando íbamos a... porque le pusieron explosivos los rusos, y cuando vinieron los inspectores de Naciones Unidas a dar la rueda de prensa, las caras lo decían todos. Canarias, aquí estoy yo, estamos bien un ratito, ¿no? Es que explotar una central nuclear en un tiro en el pie para toda Europa y el planeta, ¿no? Porque aquello era bestial, ¿no? Y tienes que llevar medicación específica del lugar que puedas necesitar. Yo me puse enfermo con una sinusitis bestial, pero creo que al final eh, no podía con ella y como la tarjeta sanitaria europea allí no funciona, tampoco tenía seguro de médico porque tampoco te cubría, era con franquicias. Tuve suerte porque mi doctora me pudo atender por teléfono y por la ley marcial de la guerra pude comprar antibióticos, porque hay medicamentos que aquí no podemos hacer sin estar recetado por el médico, pero allí por suerte sí. Y una simple sinusitis casi me quita del medio, ¿no? Imagínate, eso también son cositas que están ahí, ¿no? Muy bien, pues si te parece, Alberto, pasamos a a las preguntas del chat, que ya ha habido varias personas que han preguntado o comentado algo. Dice José Ramón Blázquez, gracias por acercarnos a la realidad de tu trabajo. Con tu amplia experiencia de más de 20 años como reportero de guerra, ¿has notado alguna mejora, evolución en la protección de la seguridad y salud del reportero de guerra como tal? ¿O Ujú. sigue todo igual? Sí. Hay gente que tiene más experiencia que yo soy en el nivel ahí medio. Hay gente mucho más importante que hace un trabajo continuo más que yo. Parte del tiempo, dedico mi trabajo a la pedagogía finalmente, porque he visto que mis fotografías tienen más utilidad de mano de los chinijos y chinijas, como decimos aquí a los niños y a las niñas, a los pequeñitos, a los jóvenes que a veces en los medios de comunicación, ¿no? Eh, eh, lo que estoy viendo es cada vez más precariedad, en el sentido de, yo tengo esta fotografía que está contando esta historia y verifica que está pasando esto, ¿no? Yo tengo esta fotografía de un colegio cuando Rusia dice, Putin, nosotros no bombardeamos colegios, es un colegio. Pero yo tengo un vídeo de internet, entonces pues lo pillo, ¿no? Y muchas veces cuando tú tienes una foto en redes, tienen la osadía algunos medios de mandarte un mensaje y decir, ¿nos puedes ceder la imagen? Digo, "Es que yo trabajo y vivo de esto". Hay una foto muy icónica del trabajo que es la Asia Ramazanantar, que es una chica de Siria que murió con 19 años. El año 15 no interesaba esa noticia, porque ya lo contaban mucho los medios, bueno, las mujeres kurdas luchando en el norte contra el Daesh, no solamente luchaban
para acabar con los terroristas y asesinos, con los hombres, sino también que si yo puedo luchar, también puedo gobernar. Ese era el mensaje, ¿no? Al año siguiente ya muere en un atentado, porque viene un camión y explota, y todo el mundo quería esa foto. Yo no sé, yo me estaba marchando para Oriente Medio otra vez y no sabía por qué querían esa foto. Y tenía la osadía de, la foto se publicó en el Times, un montón de sitios, un año después, porque ella murió. Y muchos medios vendían que murió la Angelina Jolie kurda. Estaba luchando para que el mundo viera que era bonita o por otra realidad muy distinta. Y tenía miedo de estar allí, pero todos eran mi familia, por eso tenía que estar allí. Entonces, esa foto se robó por estar en las redes sociales y medios que podían pagarla la publicaron como si la habían comprado y no la compraron, ¿no? Y esto no lo cobras a minuto y de esas ventas yo no llegué a cobrarlo todo, ¿no? Entonces, cada vez hay más precariedad en este trabajo, porque cualquiera con un móvil puede hacer una foto, pero no es una fuente verificada. Y ahí tenemos el gran problema de que todo el mundo opina de todo, porque a los expertos, ¿qué me vas a contar, no? Porque tú sabes de lo tuyo y yo sé de lo mío, pero hay otros que saben de lo tuyo y de lo mío. Y opinan libremente. Una opinión no es un hecho y ahí está, ¿no? Y cada vez eso, que hay más precariedad porque cada vez no todos los freelance tenemos, antes existía una especie como de contrato de contraprestación, es decir, tú trabajas con un medio, haces un servicio durante X tiempo y con eso tienes un sueldo y pagas los gastos, ¿no? Ya no existe. Entonces, lo que existe en esta profesión es cada vez más precariedad. Yo puedo tener un chaleco antibalas porque Paja en Construcción hemos apostado por tener uno y porque era una obligatoriedad cuando sacamos la credencial de prensa. A mí el gobierno de Ucrania me acredita y te pone un montón de normas. Tienes que llevar un equipo de protección. ¿Te vas a salvar la vida? Igual no. Entonces, estamos en una situación cada vez más precaria. Cada vez. Sí, que al final todo se Muchas veces traduce en. La precariedad al final se traduce en falta de seguridad y en falta de medida sí, de protección, y ¿no? calidad de vida al final. De Y vida. es culpa de las propias empresas, ¿eh? Ya. O sea, porque esta es la opción que hay. La gran mayoría de los conflictos se están cubriendo con personas locales sobre el terreno que se están jugando la vida y cobran una auténtica miseria. Y que algunas reporteras y periodistas, simplemente por ser mujer, que yo he visto algunas, les ofrecen incluso menos que un hombre por pagar por una crónica. Que me estoy jugando la vida. Me estoy jugando la vida todo el tiempo. Entonces, Ya. cuando tú ves estas cosas, dices, ¿qué? O sea, que te llame un medio y te diga, oye, somos el conglomerado, se venden, bueno, BBC, NBC, estas de América, ¿nos puedes ceder tu foto? Digo, no, no, hablas con la agencia que la tiene y la compras, que tú la puedes pagar. Entonces, esto es bestial. A mí la foto de Asia, por ejemplo, la compró el Time y después veo que The Sun la publica, pero firma igual que el partner de la agencia, Exposure, trabajo para Alfa aquí, fotografía, y veo que The Sun publica mi foto, Exposure Alberto Hugo Rojas, pero tiene la marca de agua, pero no la han comprado. The Sun puede comprar la foto, pero no la pagó y no la quitaron. Imagínate. Comenta también Alejandro Quintana, que además es nuestro consultor de prevención de allí, de tu zona de Canarias. Dice, enhorabuena por el trabajo que haces y la sensibilidad que demuestras, Alberto. Te estoy escuchando con el corazón encogido y la piel de gallina. Seguramente no te ves así, pero eres un héroe. Y No, ya para terminar, gracias. si puedes responder también de forma muy breve, pues ya nos acercamos al final. Dice Ana Pizarro, dice, gracias Alberto por el trabajo que haces con todo el riesgo que conlleva. ¿Qué medida de autocuidado recomendarías a un reportero de guerra que vaya a cubrir un conflicto bélico? Si puede dar un consejo breve, ¿qué debería hacer para Hostia, yo terminar? no sé. A ver, que yo siempre cuando doy las charlas digo, "Oye, es que yo no soy nadie, ustedes son los importantes", le digo a los niños, ¿no? Eh, al final, este trabajo, algo que me ha, a, a pesar de que puede ser mucha competencia entre medios, cuando estamos en el mismo lugar, ocurrió cuando asesinaron a Couso en Irak, ¿no? El quien dio las crónicas, porque yo insistía que trabajaba para Telecinco, el que dio la cámara frente era uno de Antena 3. Dentro de la competencia que puede haber, al final en zonas de guerra hay bastante compañerismo y ayuda, que debería existir más. Que a veces entra en juego las cadenas y esto, la competencia muchas veces. Pero por suerte, sobre el terreno yo me he encontrado a gente extraordinaria que me ha echado una mano bestial. No podría hacer este trabajo sin los contactos. El hacer un trabajo humano es muy importante y el tener esos contactos que te pueden echar una mano sobre el terreno es muy importante. Te juegas todo. Yo la primera vez que me fui tenía cinco contactos, me funcionó uno. Y me vi solo en un lugar en guerra sin saber muchas veces ni cómo moverte. Los contactos son muy importantes, quizás una parte fundamental, es tener una buena red
de contactos que a veces se fabrica sobre el terreno, que es lo que me ha pasado a mí. El año anterior no conocía Ucrania, nunca fui. Este año pues he tenido mucha más ayuda local a la hora de que te ayuden a conocer el lugar y se preocupen por ti. Eso es lo que me he encontrado, ¿no? Esa red de salvación que te puedan ayudar en el momento peor. Pues nos quedamos entonces con ese consejo, la importancia de tener unas buenas alianzas allí donde vas, ¿no? Sí, no depende, no, a veces cuando esto de que ahí estamos con tanta psicología positiva, tú puedes, lo vas a hacer, no sé qué, que depende, yo solo puedo con todo, no es real. Para llegar a un punto necesitamos que esté una red de gente que nos va a ayudar a llegar ahí, igual que el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Que es lo básico para que podamos tener una mejor calidad de vida cuando terminemos de trabajar, que no es mi caso. Pero bueno, De acuerdo, Alberto, pues llegamos ya al final de este Fraternal Talk. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, por la labor que haces tan importante de mostrarnos, ¿no? Cómo es la realidad de una guerra y bueno, sobre todo eso, agradecerte el hecho de compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias. gracias. Gracias a todos y a todas por la invitación. A Pedro, que es el culpable que esté aquí, de haber También, estado a la altura. también a él, sí, que nos puso en contacto, eso es. Muy bien, pues voy a dar paso ya a Natalia Fernández Laviada, su directora de Prevención, Calidad y Comunicación, que va a cerrar este Fater Talk. Adelante, Natalia, cuando quieras. Gracias, Carlos. Bueno, Alberto, nos has encogido porque has dado muchas o nos has contado muchas historias sobre tu día a día, sobre tu experiencia vital en el trabajo tan difícil que tú tienes. Voy a intentar de alguna manera de lo que has contado llevarlo al terreno de la prevención, ¿no? Porque lo primero que has dicho es que eres el altavoz de la noticia donde está la noticia. Tu centro de trabajo es la guerra. Tu centro de trabajo es un lugar donde, como decía Carlos, lo que tratamos de hacer siempre es evitar el riesgo y tú, sin embargo, estás dentro del riesgo. No es un lugar seguro, no es un lugar, los prevencionistas buscamos lugares seguros y tú precisamente estás en un lugar no seguro. Luego, tu ambiente de trabajo es un primer problema. Luego has hablado de categorías de periodistas, periodistas con más o con menos medios, ¿no? De la CNN o freelance. Bueno, es lo mismo que ocurre en las empresas. Hay empresas pequeñas, hay empresas medianas y hay empresas grandes, con más o con menos medios. Y al final, en cualquier caso, la estrategia que te tienes que seguir en prevención es, si no puedes evitar el riesgo, tratar de reducirlo. Cuando hablabas de cómo lo reducías, decías, bueno, es que yo soy freelance, soy un autónomo, en definitiva, eres un autónomo como el resto de los autónomos que tienen que preverse, si tienen trabajadores, tienen que cuidar de sus trabajadores, pero si no, tienen que preverse también de los medios para que haya esa seguridad en el trabajo que tú tienes, ¿no? Hablabas de que eso lo ignoraba, lo de las fundaciones, que os donen los chalecos, bueno, me parece todo de una dificultad extrema. Luego otra cosa que pasa mucho, dices, no, bueno, depende mucho de la suerte. Para los prevencionistas el concepto suerte tratamos de hacerlo lo más pequeñito posible, eliminando el factor suerte en lo que se pueda. En tu trabajo todavía es más complicado, ¿no? ¿Cómo se puede eliminar el factor suerte en tu trabajo? Como tú haces, pues con mucha formación, con mucha información, con un cerebro ya la parte racional de ese lóbulo prefrontal con mucho aprendizaje con el tiempo de dónde estar en cada momento, de dónde no estar, ¿no? Con la experiencia que tú tienes, que hace que la parte racional la domines. Aunque por otra parte el cerebro emocional, el de la amígdala, el del miedo, me imagino que muchas veces pues obviamente paralice, ¿no? Paralice y sea muy complicado porque el miedo lo que activa precisamente o inactiva, mejor dicho, es la parte racional ejecutiva de lo que hay que hacer. Luego tendréis que tener en vuestro trabajo mucho aprendizaje y muchas herramientas readaptativas, ¿no? Porque luego, por otro lado, hablaste del miedo, de estar roto, del estrés por compasión, del estrés postraumático, por todo eso que tú ves, ¿no? Con las mujeres, con los niños, con los ancianos. Bueno, con los resultados que, por otra parte, como en cualquier otro trabajo, se producen si la prevención falla. Discapacidades disfuncionales, sociales, personales, cuando tú vuelves a casa, que no duermes, que no descansas, que todo esto afecta, incluso con esos casos que has dicho, creo 11 de fallecimientos, que también sucede en cualquier otra empresa cuando falla la prevención, ¿no? Bueno, en definitiva, bueno, también se ha hablado del tema de la mujer y una vez más me ha demostrado que me da igual que sea reportero o reportera de guerra,
o donde está es que al final la mujer tiene ciertas siempre limitaciones o complicaciones añadidas a cualquier cosa. Nos has explicado muy bien el tema de los chalecos, de los EPIs, que nosotros aquí hemos hablado mucho también sobre el tema de los EPIs. No has dicho nada, pero me imagino que eso pesará la bomba. Bueno, acabo de hacer un medio chiste, Sí. pesará mucho. Entonces, también el cargar con eso dará otro tipo de problemas, supongo, en la espalda y en todo, ¿no? De alguna manera has introducido la telemedicina, porque cuando has dicho que te pusiste con la sinusitis, alguien, un médico fuera, te atendió. Las nuevas tecnologías también en prevención y en sanidad están para complementar, ¿no? Y por último has hablado de la precariedad, que es otro elemento que existe en general en la prevención cuando hablamos en cualquier sector o en cualquier actividad. Y por último has hablado del equipo, de las personas, de la red, que es algo que también es importantísimo en materia de prevención. Así que yo creo que a través de tu experiencia, a través de lo que nos has ido contando, sí que se podía detectar debajo de cada una de tus palabras la relación que tiene con la prevención y en cómo bueno, pues, podemos seguir haciendo cosas para evitar el riesgo dentro de lo posible, pero sobre todo pues, para reducirlo en un trabajo tan complicado como el tuyo, ¿no? Así que muchísimas gracias por lo que nos has contado, Alberto. Gracias, ¿eh? Gracias. Y gracias, por supuesto, a Pedro por presentarnos. Bueno, pues Muchísimas nada, gracias. ya queda solamente que me concedáis 5 minutos de atención. Todo esto sabéis que se graba, que luego se hacen píldoras, que se retransmite por YouTube. Vamos a empezar el mes que viene en un mes que para nosotros es vital, es fundamental. Es el mes precisamente de la prevención, de la semana, ya la 9ª semana de la prevención. Este año con la tercera regla de oro de Visión Cero, que es definir metas y establecer objetivos. Y para ello tenemos muchas acciones. Una de ellas muy especial, estamos muy orgullosos también de tener otro invitado como hoy, muy especial. Vamos a tener a Toni Nadal, al tío y al ex entrenador de uno de los mejores deportistas españoles de la historia, de Rafa Nadal. Con él vamos a hablar y a conversar sobre precisamente cómo son los objetivos para llegar a una meta, como crear a un campeón como su sobrino, ¿no? Estoy segura que vamos a aprender muchísimo. Pero además tenemos otra multitud de acciones, un concurso de carteles de prevención para que vosotros seáis los que elijáis cuál va a ser nuestro cartel de prevención de este año. Un directo en Instagram con preguntas de nuestra especialista Rebeca García para cualquier pregunta que tenga que ver con Visión Cero y en este caso en particular con la tercera regla. Vamos a tener un mini congreso pequeñito, pero muy interesante para hablar de trabajo seguro como primer objetivo. Vamos a hablar del método OKR, de cómo alcanzar objetivos ambiciosos en las empresas, con Marta Vadillo. Vamos a hablar de objetivos y herramientas para su control con Oriol López y indicadores de seguridad y salud en el trabajo con Óscar Martos. Son socios directores de Contexto, Project Manager de Proven Control y CEOs y fundadores de Saventis, gente y profesionales que saben mucho de todo lo que estamos hablando. Y por último, invitaros, como no, el día 23, que para nosotros es una fecha muy señalada porque es el acto de entrega de los premios Escolástico Zaldívar, ya en su 10º aniversario. Así que también un día muy especial para todos nosotros. Además de todo esto que hacemos desde Servicios Centrales, la red, como siempre, estará volcada en diferentes acciones, en sus delegaciones o también en los Safety Days, uniéndose a diferentes empresas mutualistas. Así que nada, con esto terminamos. Recordaros que el próximo Frater Talk será el día 26 de abril a las 10, que os esperamos, y que también, bueno, pues espero que tengáis un buen fin de semana, que podamos descansar, a pesar de cómo está de loco el mundo, que podamos descansar, que podamos tener tiempo para la reflexión durante la Pascua y que os vaya muy bonito. Mucha suerte, Alberto, mucha suerte. Gracias.